Hola, profe, soy Lady Juliet Prada Álvarez y a continuación estoy sustentando la fase uno de la actividad colaborativa de la Cátedra de Teoría de la Personalidad de Psicología Virtual de cuarto semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. A continuación, hablaremos de la teoría de la personalidad desde el punto de vista de varios autores como son Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Vamos a contestar de cada uno de ellos las preguntas de cómo entienden el concepto de personalidad, cómo plantean el desarrollo de la personalidad, los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de personalidad. Y al final haré una reflexión como psicóloga en formación de la importancia de la personalidad en el ser humano. Aquí encontramos entonces los tres autores que nos hablan de la teoría de la personalidad. Están Sigmund Freud, que nació en 1856 y murió en 1939, Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, y Alfred Adler, de 1870 a 1937. Y estos son los psicólogos más influyentes en cuanto a la teoría de la personalidad. Profundizaremos, como ya lo había dicho, en cada uno de ellos, qué entienden por personalidad, cómo plantean el desarrollo de la misma, cómo explican los procesos fundamentales y la incidencia de estas tipologías de la personalidad, la importancia y al final la importancia del ser humano. Comenzamos entonces con Sigmund Freud. Él entendía la personalidad como esa estructura dividida en tres niveles que vemos aquí: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Entendiendo el inconsciente como esa parte más profunda de la personalidad donde se albergan los instintos y aquellos deseos reprimidos, ya sean sexuales, aquellos que son inmorales, inaceptables, aquellos deseos irracionales y esas experiencias o cosas que tal vez está prohibido sentir. La siguiente parte es el preconsciente, que es esa parte de la personalidad que es accesible a la conciencia, pero que no está en su uso activo. Y finalmente la punta del iceberg, que sería la parte consciente, esa parte de la personalidad que es activamente consciente y que está en uso y que es lo que mostramos. Sigmund Freud también, en cuanto al desarrollo de la personalidad, él decía que estaba ligado a esa resolución de conflictos que se generan entre las tres estructuras de la personalidad, especialmente aquellos conflictos que se producen en la infancia. Y él nos ponía un ejemplo muy interesante porque destaca la importancia de las primeras experiencias, especialmente relacionadas con el complejo de Edipo en la formación de la personalidad. Entendido como esos celos y esa devoción, entrega y enamoramiento del niño a su madre que hace ver que su papá es ese otro enemigo que quiere quitar la atención de ella. Sigmund Freud también planteó la existencia de unos mecanismos de defensa que son evidentes y que muchos lo hemos vivido en el transcurso del tiempo y que ahora que estamos estudiando, que lo estoy estudiando, pues puede uno identificarlos mucho mayor. Él planteó la existencia de mecanismos de defensa como la represión, la proyección, la sublimación, el desplazamiento, supresión, entre otros. Y ¿para qué o qué objetivo tienen estos? Pues es el de proteger al individuo de las experiencias dolorosas o amenazantes que pueden tener una gran incidencia en la tipología de la personalidad. Como lo vemos en la imagen, algunos de ellos son la negación, que es ese rechazo a reconocer lo evidente, el reprimir aquellos recuerdos o bloquearlos, aquellos traumas, aquellos recuerdos dolorosos, regresar, volver a alguna etapa previa del desarrollo. Encontramos también el desplazamiento, que es reaccionar a la persona u objeto equivocado. Razonar, excusarse con argumentos lógicos y detallados. Suprimir, que es anular un evento doloroso con ideas compensatorias. Está el de la proyección o proyectar, que es adjudicar los propios defectos a otra persona. Introyectar es asumir esas virtudes ajenas como propias. Reactivar
la manifestación o manifestar intenciones opuestas a las verdaderas. Encontramos también sublimar, que es satisfacer esos deseos oscuros con unas conductas aceptables. Aislar emociones negativas que se omiten del habla. Y divertir es alterar los significados mediante el humor. Pasamos a Carl Jung, quien entendía la personalidad como un conjunto de fuerzas opuestas que se equilibran entre sí. Para él el inconsciente no solo se componía de deseos y de conflictos reprimidos, sino que también contiene elementos positivos y constructivos que podían ser útiles para el individuo. Jung habló de dos estructuras principales de la personalidad, el ego y el self, siendo el ego la parte consciente de la personalidad, mientras que el self era aquella parte inconsciente que abarcaba todas las potencialidades y posibilidades de la persona. Acá vemos entonces el inconsciente, el self, bueno, la máscara que la gente también puede ponerse. Y frente a esa máscara, él planteó la existencia de unos arquetipos universales que influyen en la personalidad. Está el arquetipo de la sombra, del animus y del ánima. Estos arquetipos pueden influir en la tipología de la personalidad y su integración puede contribuir al crecimiento personal. Jung también habló de la importancia del proceso de individualización que implica la integración y el equilibrio de las diferentes partes de la personalidad y que puede llevar a la persona a la realización personal. Finalmente tenemos a Alfred Adler, quien entendía la personalidad como una estructura que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que está influenciada por experiencias de la infancia. Adler destacó la importancia de la voluntad y de la motivación en el desarrollo de la personalidad, entendiendo que la personalidad se compone de elementos como el estilo de vida, los objetivos personales y la sensación de superioridad o de inferioridad, y una compensación que puede influir también en la tipología de la personalidad. Además, para él es importante la vida social y la comunidad, siendo estos factores eh, muy importantes para el desarrollo de la personalidad. Respecto al estilo de vida, para Adler era la forma en que las personas percibían y se relacionaban con el mundo y que estaba influenciado por las experiencias de infancia y la forma en que la persona ha enfrentado o afrontado los desafíos de la vida. De otra parte, los objetivos personales para Adler se refieren a las metas, a las aspiraciones que cada persona tiene, ya sean conscientes o inconscientes. Y respecto a la sensación de superioridad o inferioridad, se refiere a la percepción que la persona tiene de sí misma en relación a los demás. Adler plantea la importancia de la compensación, que implica que cuando una persona tiene deficiencia de algo o alguna inferioridad en algún área de su vida, pues puede desarrollar otras habilidades en otras áreas para compensar esa deficiencia. La compensación puede influir también en la tipología de la personalidad, ya que puede llevar a la sobrecompensación o subcompensación. Adler también destacó la importancia de una vida social en comunidad en el desarrollo de la personalidad y habló de la necesidad de buscar un equilibrio entre los intereses personales y los intereses sociales, de manera que la persona de todas formas llegue a esa realización personal sin pasar por encima de otros. Ya para terminar y frente a la pregunta de como psicóloga en desarrollo y en formación, ¿cómo considero que sea la importancia de la personalidad en esto? Pues considero que es un aspecto central en la comprensión del ser humano y del comportamiento. La personalidad es esa estructura que subyace a las conductas, pensamientos, emociones, y por eso el estudio es fundamental para entender las diferentes eh, individualidades en el comportamiento y la forma en que las personas interactúan con su entorno y con los demás. Comprender la personalidad considero que es muy útil y lo vemos así en diversos contextos. Por ejemplo, en la evaluación de trastornos mentales, en la selección de personal para un trabajo o en la mejora de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en el ámbito clínico, el conocimiento de la personalidad de un paciente nos puede ayudar o ayuda al terapeuta a comprender la raíz del problema emocional
y a elegir el tratamiento entonces más adecuado para esa persona de acuerdo a su tipo de personalidad. En cuanto a la selección del personal, es importante también conocer la personalidad y si esa personalidad es útil para el cargo al que se aspira o el desempeño laboral que se necesita en ese determinado momento. Respecto a la adaptación al ambiente de trabajo. En las relaciones interpersonales, pues el conocimiento de la personalidad ayuda a mejorar la comunicación y a reducir los conflictos. En definitiva, considero que la personalidad es un aspecto fundamental en el estudio de la psicología y su comprensión es clave para entender y ayudar a las personas en los diversos contextos. Como psicóloga en formación, considero que el estudio de la personalidad es esencial para desarrollar herramientas y estrategias eficaces para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, profe, y con esto espero haber resuelto las, las preguntas sobre este taller en cuanto a la personalidad desde el punto de vista de estos tres autores. Muchas gracias por su atención. Tenemos aquí también la bibliografía al final. Y de nuevo, mil gracias por su atención.